Bien, tenemos en los clasificadores de ingresos la genérica 16, que corresponde a venta de activos no financieros. ¿Qué es un activo no financiero? El activo no financiero corresponde a los activos fijos. ¿Y un activo financiero? Pues el activo financiero es aquel título valor, como pueden ser los bonos, las letras, los pagarés. Esos son los activos financieros. Entonces, los activos no financieros vienen a ser los activos fijos. Pues en este caso, si la entidad percibe un ingreso por la venta de un activo no financiero, puede ser, digamos, venta de viviendas residenciales. Específica detallada 16.11.11. Bien. O puede ser venta de edificios administrativos, instalaciones educativas. Si se da ese caso, tendré que ubicar la específica detallada dentro de la genérica 1.6, de la genérica 1.6. En la genérica 1.7, tenemos ingresos por la venta de activos financieros. Entonces aquí puede ser la venta de títulos y valores, un bono, un pagaré, una letra. Puede ser también un reembolso de préstamos concedidos para fines agropecuarios, para fines educativos. Otro activo financiero, acciones, la venta de acciones. Acciones de empresas, de organismos internacionales. Liquidación de otros activos financieros. Bien. Entonces eso concierne a la genérica 1.7. Tenemos también la genérica 1.8. En la genérica 1.8 se encuentra el endeudamiento. ¿Qué quiere decir ello? Es aquellos préstamos que la entidad va a recibir, un ingreso por endeudamiento. El endeudamiento puede ser externo, proveniente de algún país de América, un país de Europa, de África, Asia, Oceanía. Puede provenir también el préstamo por un organismo internacional. Están ahí los clasificadores. Colocación de títulos valores. O también puede ser un endeudamiento interno. 1.8.1 era endeudamiento externo. 1.8.2 endeudamiento interno. Son los créditos. Colocación de títulos valores. Y por último, tenemos la genérica 1.9, saldos de balance. ¿Qué es un saldo de balance? No es un saldo de mis estados financieros. Oh, no. El saldo de balance es un concepto presupuestal. Es, como les indicaba en un video anterior, que si una obra que está presupuestada para trabajarse en un ejercicio fiscal, pero por diversos motivos que se puedan presentar, no se logre culminar en ese ejercicio, entonces ese presupuesto no ejecutado, porque ya me había programado por todo el año, pero no se logró dar, digamos que nos quedamos a un 60%, entonces ese 40% no ejecutado lo voy a incorporar en mi presupuesto el siguiente año. Esa incorporación de un saldo no ejecutado del año anterior se le conoce como saldo de balance. ¿Sí? Y no solamente se da en obras, también se puede dar en mis ingresos diarios. Digamos que por impuesto predial he tenido una muy buena recaudación y al 31 de diciembre no se logró gastar toda esa ejecución. De repente unos 20 millones recaudé en el año y gasté solo 15 millones. Entonces esos 5 millones que no se ejecutaron por concepto de impuesto predial, igual lo voy a incorporar en mi presupuesto en el siguiente año como saldo de balance. Ese es el concepto de un saldo de balance. Son los recursos financieros que se obtienen del resultado de ejercicios anteriores, los cuales financiarán gastos en el ejercicio vigente. Bien, este saldo de balance solo tiene una específica detallada. Así la vamos a incorporar. 1.9.11.11 saldo de balance. ¿Cómo se determina el saldo de balance? Tengo que hacer una resta
de mis ingresos menos los gastos, ese saldo. Tengo que verificar si hay algún devengado pendiente de pago para el siguiente año. Lo resto también si hubiera un devengado, porque igual va a ser un giro que voy a realizar el próximo año y va a disminuir mi saldo, no va a ser igual. Y si no hubieran devengados, ya ese saldo tal cual lo incorporo. Hay una fórmula para poder determinar el saldo de balance correctamente. Bien. Entonces, aquí en esta diapositiva les he hecho el resumen de las genéricas del ingreso. Entonces, esto sí es primordial que lo aprendan. ¿Sí? Con solo identificar los dos primeros dígitos de un clasificador, ustedes ya van a tener la noción de qué se trata. Cuando vean la genérica 13, genérica 13 es netamente venta de bienes y servicios, mis derechos administrativos. Entonces me centro ahí. Ya la genérica 19 saldo de balance, fijo. La genérica 16, sí, están vendiendo un vehículo. Ya, perfecto. Esa venta de vehículo es un activo fijo. Lo voy a encontrar el clasificador en la genérica 16. Entonces, esto sí, de hecho, aprendérselo. No les pido los clasificadores a nivel de específica detallada, que se lo aprendan, pero sí las genéricas. Muy bien. Ahora, respecto al gasto. Vamos a conocer ahora los clasificadores del gasto. De igual forma, lo vamos a encontrar acá, en el link que habíamos ya ingresado. Hacemos clic en clasificador de gastos. Consta de 27 hojas. Y los clasificadores del gasto van a empezar siempre con el dígito 2. Ya se dan cuenta, ¿no? Cuando vean un clasificador que empieza con el número 1, corresponde a ingresos, y si el clasificador empieza con el número 2, es gastos. Entonces, 2. Tipo de transacción, 2. Gastos presupuestarios. Tenemos acá la genérica 2.0, que es la reserva de contingencia en caso hubiera algún problema como en este año, como es el tema de la pandemia. Entonces, el MEF tiene ya una contingencia ahí para poder atender estos eventos no programados. Entonces, es exclusivamente de uso del Ministerio de Economía y Finanzas. Las entidades no manejan esta genérica 2.0 reserva de contingencia. Nosotros no guardamos presupuesto para alguna contingencia, no. Solo es de uso exclusivo del Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, genérica 2.0. Luego tenemos la genérica 2.1. Genérica 2.1, personal y obligaciones sociales. Entonces aquí, como pueden ver, es como una escalerita, como les explicaba en los ingresos. La genérica 2.1 tiene una subgenérica acá, que es la 2.1.1, retribuciones y complementos en efectivo. ¿Qué vamos a encontrar acá? La remuneración. Entonces se va a dividir en personal administrativo, 2.1.11. Tenemos la división de la subgenérica a nivel 2, 2.1.11.1, personal administrativo. Gastos por la retribución y complementos afectos y no afectos de cargas sociales del personal administrativo nombrado o contratado, bajo cualquier régimen laboral. Bien, la específica detallada que encontramos es la 2.1.11.11. ¿A qué corresponde? ¿A qué tipo de gasto corresponde esta específica detallada? Funcionarios elegidos por elección política. Entonces, cuando vamos a realizar el pago de planillas de los titulares del pliego, es decir, de los alcaldes, vamos a utilizar esta específica detallada. Y si nos encontramos en el gobierno regional, también va a ser ese clasificador, al igual que para los congresistas y el presidente de la República. Específica detallada 2.1.11.12. Personal administrativo nombrado. El decreto legislativo 276.
Bien, para cancelar sus remuneraciones. También tenemos personal con contrato a plazo fijo, también de la 276. Tenemos personal con plazo indeterminado, contratado a plazo fijo, funcionarios de alta dirección de las entidades, personal de la ley Servir, también tenemos ahora, es nuevo ese clasificador. Tenemos otra subgenérica, otras retribuciones y complementos. Puede ser una asignación a fondos para el personal, asignación por gastos operativos, por productividad, también pueden recibir una asignación, una bonificación por cambio de residencia. Bien, entonces ya buscamos ya el gasto, el concepto exacto para ese tipo de gasto. Tenemos también el pago para el personal del magisterio. Tienen otros clasificadores. Nombrado y contratado. Personal auxiliar de educación, personal de la salud también tiene sus propios clasificadores. Personal judicial, docentes universitarios, militares, la tropa, personal obrero, también está su subgenérica. Tenemos personal obrero permanente y el personal obrero eventual, a plazo fijo. Encontramos acá también las gratificaciones y los aguinaldos. También su bonificación por escolaridad. Su CTS, compensación por tiempo de servicios, asignaciones por cumplir 25 o 30 años, dietas a los regidores, personal penitenciario, otras retribuciones, uniforme personal está también dentro de la genérica 2.1. Bien, la movilidad, los aportes a salud, aportes a la AFP, aportes al seguro complementario de trabajo de riesgo, salud vida, todo ello. Luego tenemos la genérica 2.2, pensiones y otras prestaciones sociales. Tenemos aquí el pago a los pensionistas, depende de su régimen, si es de la 2530 o la 19990, 19846. Su escolaridad de los pensionistas, alguna otra bonificación que perciban. Y también dentro de esta genérica 2.2 se encuentra la asistencia en apoyo alimentario, lo que corresponde al programa Vaso de Leche. Es decir, la adquisición del producto lácteo, la adquisición de los cereales, lo vamos a encontrar dentro de la genérica 2.2. Alimentos para programas sociales, otros bienes de apoyo alimentario. También encontramos aquí lo que corresponde a apoyo escolar, también con textos, equipos informáticos, asistencia médica, todo lo que es asistencia social. Tenemos luego la genérica 2.3, bienes y servicios. Entonces esta genérica es bien usada porque dentro de los gastos de bienes y servicios tenemos vestuarios, alimentación, el combustible, material de oficina que siempre usamos en las entidades, electricidad, la caja chica, afectamos acá con la genérica 2.3, productos farmacéuticos, en servicios, que es la subgenérica 2.3.2, contratación de servicios, porque la 2.3.1 es adquisición de bienes, 2.3.2, contratación de servicios. Empezamos con los viajes, es decir, si hay algún viático que se debe de otorgar a los funcionarios, puede ser, ¿no? El presidente puede viajar quizás internacionalmente. Vamos a utilizar la específica detallada 23.21.11 para sus pasajes en caso de transporte y la 23.21.12 para sus viáticos. Los viáticos consiste en lo que es gastos del hotel, gastos de alimentación, movilidad interna. Y sus pasajes, aquí se otorgan pasajes de ida y pasajes de regreso. Para ello hay una directiva interna también que las entidades deben de tener para poder establecer los lineamientos cuando se trate de viajes internacionales. Y en el caso que fuera
viajes dentro del territorio se le conoce como viajes domésticos. De igual forma, 23, 21, 21 para pasajes de ida y vuelta, 23, 21, 22 para sus viáticos. También hay por flete y otros gastos. Bien. Otro servicio que tenemos acá, el pago de los servicios básicos. Agua, luz, teléfono, courier, servicios de mantenimientos, acondicionamiento y reparaciones, mobiliario, vehículos, servicios profesionales y técnicos. Acá también tenemos un clasificador para la planilla del personal CAS. Encontramos acá dentro de la 23. También vamos a encontrar el clasificador para el pago de los locadores de servicios, en caso del CAS. Acá están las específicas detalladas del personal CAS. Tenemos también la genérica 2.4. En la genérica 2.4 corresponde a donaciones y transferencias. ¿Y aquí les parece conocida con los ingresos? Sí, ¿no? Porque en los ingresos la genérica 1.4 también tenía por nombre donaciones y transferencias, pero era por concepto de ingresos, aquí por gastos. Si la entidad decide realizar una transferencia a otro organismo, a otra entidad, tiene que hacerlo a través de la genérica 2.4. A través de la genérica 2.4. Bien, entonces aquí hay un comparativo con los ingresos también con la genérica 2.3. Si recordamos, la genérica 1.3 de ingresos era por la venta de bienes, venta de servicios, venta de derechos administrativos. Y en el gasto está en la genérica 2.3, ¿no? La 2.4 también tiene similitud con la 1.4. Tenemos la genérica 2.5, otros gastos. Y si recuerdan, en ingresos, la genérica 1.5 tenía por nombre otros ingresos. Entonces, aquí en otros gastos, ¿qué tenemos? En otros gastos tenemos subsidios que se quieran dar a empresas públicas, al sector privado, no financiero, a la iglesia, transferencias corrientes o también transferencias de capital. Muy bien. Subvenciones a personas naturales. Sí, hay ciudadanos que solicitan apoyo a las entidades. De repente necesitan, por motivos de salud, algún apoyo económico, o quizás he visto en lugares de la sierra que piden apoyo en bienes, quizás para el tema de funerarias, de adquirir un ataúd. Entonces, estas subvenciones que se otorgan a las personas naturales se someten a sesión de consejo y es el directorio el consejo el que va a tener que determinar si procede a otorgar la subvención a los ciudadanos que están solicitando, o también estudiantes, porque estudiantes también solicitan algún apoyo económico. Bien, otros gastos que están dentro de la 2.5 es pago de impuestos, multas, un derecho administrativo, un gasto. Buscamos el concepto exacto y lo utilizamos. En la genérica 1.6 de los ingresos era por la venta de activos no financieros. Pues bien, en los gastos también está con la genérica 2.6, adquisición de activos no financieros. Si voy a comprar una vivienda residencial, un edificio administrativo, una instalación educativa, lo que fuese, busco la específica detallada adecuada para ese tipo de gasto. Entonces es muy similar a los ingresos. No nos podemos confundir. 2.6. Y en la genérica 2.7, de igual forma, así como en los ingresos, el 1.7 correspondía a la adquisición de activos, a la venta de activos financieros, el 1.7,
Pues acá la genérica 2.7 es la compra, por la compra de un activo financiero. 1.7 venta, 2.7 compra. Si voy a comprar bonos, acciones, me ubicaré en esta genérica 2.7. Genérica 2.8. La genérica 2.8, al igual que la genérica 1.8, que era ingresos por préstamos, en la genérica 2.8 es servicio de la deuda pública. ¿Qué se refiere al servicio de la deuda pública? El servicio de la deuda pública es la amortización de la deuda, es el pago de las cuotas. Tenemos aquí. Entonces puedo amortizar deuda externa si mi préstamo fue externo. Busco qué entidad fue la que me realizó el préstamo. O la amortización de la deuda interna. Vamos a pagar nuestros préstamos. Los intereses también que se generan de la deuda. También acá hay una específica detallada para poder separar el principal de los intereses. Y hasta ahí tenemos con los clasificadores del gasto. ¿Qué diferencia hay con los clasificadores de ingreso? Que en los ingresos teníamos hasta la genérica 1.9, con la específica detallada 19.11.11 saldos de balance. Pero en el gasto no hay de saldo de balance, no hay gasto de saldo de balance. ¿Y por qué? Porque cuando yo incorporo ese saldo de balance en mi presupuesto del siguiente año, al incorporarlo, lo voy a incorporar de acuerdo a la necesidad. Si es que es para una obra, lo voy a incorporar en esa meta de la obra. Entonces, ya al ser incorporado en la obra, ya la obra va a realizar sus gastos de acuerdo a la necesidad, que puede ser cualquiera de estos clasificadores, cualquiera de estas genéricas, y no es que voy a utilizar para el gasto una genérica exclusivamente de saldo de balance. O sea, no voy a utilizar una 2.9, no existe, porque el gasto ya tiene que ser clasificado de acuerdo al concepto, ¿sí? Entonces, si también, por ejemplo, en el caso que les decía del impuesto predial, de que 5 millones no se logró ejecutar, me quedó como un saldo para el siguiente año. Entonces, en el siguiente año, al ser incorporado, voy a incorporarlo de acuerdo a la necesidad que tiene la entidad. Eso ya lo define el gerente, el administrador, se reúnen e indican, ¿no? Ah, ya, estos 5 millones hay que distribuirlos para gastarlos en combustible, hay que gastar quizás en planillas, o puede ser también en, no sé, en diferentes gastos que ellos plantean. De repente quieren adquirir activos fijos, de repente computadoras, fotocopiadoras, equipos de cómputo, todo ello. Entonces, si es así, ya lo van a incorporar en la específica detallada de equipos de cómputo, en la específica detallada de adquisición de combustible. Entonces ahí ya se pierde, ya, o sea, no hay forma de decir que el saldo de balance se va a ejecutar con una 2.9 exclusivamente saldo de balance, porque así se incorporó. Si fue 1.9 saldo de balance, en el caso también 2.9, no. El saldo de balance ya se pierde de acuerdo a la necesidad que se le dará a ese saldo no ejecutado. ¿Sí? Espero que quede claro ese concepto, el tema de saldo de balance. En el gasto ya se incorpora en el clasificador de gasto que se necesita. Bien. Es importante conocer qué gastos públicos tiene la entidad. En el sector público se dan 3 tipos de gastos, así como en los ingresos que les indiqué que teníamos ingresos tributarios, ingresos no tributarios e ingresos por financiamiento. Pues bien, en los gastos públicos también hay una división y esta es gastos corrientes, gastos de capital y servicio de la deuda. ¿A qué se le conoce como gastos corrientes? Son gastos destinados al mantenimiento u operación de los servicios que presta el Estado. ¿Y cuáles serán estos gastos? Dentro de los gastos corrientes tenemos el pago de planillas. Es un gasto que ya no se va a recuperar, se cancela a los trabajadores. Otro gasto corriente es el pago de los servicios básicos.
adquisición de enseres, de bienes, de servicios, ¿sí? Todo lo que es para la operación de la capacidad operativa de la entidad. Todo para ello. Gastos de capital. Dentro de los gastos de capital, se les conoce a ellos, a gasto de capital, como aquel gasto destinado al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado. ¿Qué ejemplos tenemos acá? Dentro de gastos de capital tenemos adquisición de activo fijo, como es la adquisición de activos no financieros, o también adquisición de activos financieros. Ese es un gasto de capital. Como bien dice el concepto, es un incremento, puede producirse un incremento inmediato o futuro del patrimonio. Al comprar un activo fijo, estoy incrementando mi patrimonio, bien sea a corto plazo o a largo plazo. Y servicio de la deuda. Así como tenemos ingresos por préstamos, el servicio de la deuda es el pago de las cuotas. Ese es el concepto. Servicio de la deuda es la amortización de las cuotas. Son gastos destinados al cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública, ya sea interna o externa. Así como vimos en los clasificadores que lo dividían la deuda en interna y externa, así igual. Bien, entonces los clasificadores que acabamos de ver son muchísimos, muchas hojas, son diversas, pero sí es importante aprendernos las genéricas. Genérica 2.0, reserva de contingencia, uso exclusivo del MEF. Genérica 2.1, personal y obligaciones sociales. Acá tenemos a las remuneraciones, uniforme para el personal, el pago de las aportaciones, carga social. Genérica 2.2, el pago a los pensionistas y también el apoyo de asistencia social. Genérica 2.3, compra de bienes y servicios. Ojo, gasto corriente. No voy a comprar acá un bien de un activo fijo con una genérica 2.3, no. ¿Sí? Aquí es gasto corriente. Bueno, lo voy a escribir acá. Esto es gasto corriente. Genérica 2.4, donaciones y transferencias. Genérica 2.5, otros gastos, como eran subvenciones, pago de multas, pago de intereses. Genérica 2.6, adquisición de activos no financieros. Esto sí es gastos de capital. Gastos de capital. Gastos de capital, o también llamado gastos de inversión. Gastos de inversión, así se le conoce. Entonces, si van a adquirir un bien, un activo fijo, con la genérica 2.6, no con la genérica 2.3. ¿Qué podemos encontrar más aquí también? Otro ejemplo puede ser lo que corresponde a la ejecución de obras. La ejecución de obras también se trabajará con una específica detallada de la genérica 2.6. Ahí está la clasificación. Si es una obra de una institución educativa, tengo ahí el clasificador preciso para ese gasto. Si es una obra de agua y saneamiento, de igual forma. ¿Sí? Ahí lo encontramos en el catálogo. ¿Qué otros gastos podemos encontrar aquí en gastos de activos no financieros? También tenemos acá la elaboración de los expedientes técnicos. Elaboración de los expedientes técnicos, estudios de preinversión. Estudios de preinversión. En la genérica 2.7, la adquisición de activos financieros como eran los bonos, acciones. Y la genérica 2.8, por último, es servicio de la deuda pública. ¿Qué es el servicio de la deuda pública? Es la amortización de las cuotas.
Muy bien. Hasta aquí todo es relacionado a los clasificadores. Una herramienta básica que todos debemos conocer. Otra herramienta que se va a utilizar mucho en el módulo administrativo son las fuentes de financiamiento y rubros. Entonces ustedes acá también van a descargar el link clasificador de fuentes y rubros. Aquí está el concepto de cada uno de ellos. A ver, tenemos acá. Una fuente de financiamiento no es más que saber de dónde se va a financiar el gasto. Esa es una fuente de financiamiento. Entonces tenemos diversas fuentes de financiamiento. Así lo divide el Estado. El Estado no es que te transfiere el dinero y en una sola bolsa todo lo voy a tener y de ahí voy a empezar a gastar. No, no se trabaja así. Entonces se va a trabajar por una fuente de financiamiento, así lo va a separar el Estado. Te va a decir, ¿no? De estos ingresos que he percibido, yo te estoy otorgando financiamiento y tienes que incorporarlo como un recurso ordinario o tienes que incorporarlo como un RDR o recursos por operaciones especiales de crédito, donaciones y transferencias, recursos determinados. Eso ya lo determinan en presupuesto de acuerdo a las resoluciones de las transferencias que nos realizan. Ojo con ello. ¿Sí? Presupuesto analiza las resoluciones, el dispositivo legal con el cual nos están haciendo la transferencia y se incorpora de esa manera. Y nosotros en el módulo administrativo continuamos con la ejecución. A ver, las fuentes de financiamiento se dividen en 5 fuentes de financiamiento. 5 formas de las cuales el Estado me puede hacer transferencias o bien, si el Estado no lo hace, yo misma también la recaudación diaria, también yo tengo que determinar de dónde proviene, cuál es la fuente de financiamiento. Tengo la primera fuente que es recursos ordinarios, ¿sí? RO, recursos ordinarios. Esta fuente de financiamiento, vamos acá, corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria. Entonces, ¿qué quiere decir? De SUNAT, de la recaudación de SUNAT, el Estado, al percibir estos ingresos, transfiere a las entidades, puede realizar transferencias y nos va a indicar en el dispositivo legal cuando hace la transferencia, te va a indicar, te voy a transferir 2 millones de soles y lo vas a incorporar con la fuente de financiamiento 00, recursos ordinarios. Así nos dice el dispositivo. Entonces los señores de presupuesto incorporan en su presupuesto, incorporan así tal cual, y nosotros en el módulo administrativo trabajamos las fases del gasto con esta fuente de financiamiento, recursos ordinarios. Bien, entonces esta fuente de financiamiento es bien delicada. En el CIAF me va a aceptar no la fuente de financiamiento en sí, sino quiere a su máxima expresión, así como los clasificadores, que no quiere por genérica, sino quiere que le detalles exactamente el clasificador igual también. Es por ello que se dividen estas fuentes de financiamiento en rubros. Este es un nivel más detallado. Entonces en el CIAF nosotros vamos a digitar 00. Si queremos afectar el gasto a recursos ordinarios, se digita 00, ¿sí? Así tal cual, 00. Lo digitamos. ¿Por qué les decía que es muy delicado este rubro? Este rubro 00. ¿Por qué? Porque la transferencia que nos realizan es solo para ser ejecutada hasta el 31 de diciembre. Si yo no la ejecuto hasta ese día, no tanto que lo llegue a girar, no, sino la ejecución se mide a nivel de devengado. Si contabilidad no logra devengar hasta el 31 de diciembre el gasto en este rubro 00, al culminar
las 12 horas, ya se pierde. Ya no hay forma. El siguiente año, si es de gasto corriente al menos, no te van a devolver ese dinero. Entonces es muy, muy delicado. Acá tenemos el programa Vaso de Leche, el PBL. Entonces, con este rubro 00 nos transfieren cada mes cierta remesa para poder pagar el producto lácteo y el cereal. Entonces, vaya a ser que sea el último pago del proveedor y son gastos fuertes. El PBL, 50.000, 60.000, dependiendo también la entidad, de acuerdo a sus beneficiarios. Pero si no se devenga, va a ser un dolor de cabeza el próximo año y materia de ser auditados, qué pasó, qué sucedió y muchas cosas, ¿no? Muchos problemas. Pero ¿qué pasa si es que me transfieren recursos con el rubro 00, pero para ejecutar una obra? A ver, imagínense, me dan la obra y de repente la buena pro, cuando se lanzó el procedimiento de selección, fue muy tarde, la buena pro se le otorgó al contratista en diciembre, los primeros días de diciembre, o quizás los últimos días de diciembre, y firmó el contrato, el contratista, todo, pero al 31 de diciembre, contabilidad no lo va a devengar, digamos, los 2 millones que se han transferido para esa obra. Imposible. No lo va a devengar, porque para devengar hay que cumplir ciertos criterios y es muy delicada la fase de venta. Entonces, la norma te dice, la ley de presupuesto, que debes de dejar la transferencia al nivel del compromiso anual, que lo vamos a ver más adelante. Debes dejar los 2 millones en la fase de compromiso anual. Y nada más. Al 31 de diciembre sí se va a revertir el dinero, efectivamente. No hay forma de cómo retener ese dinero. Pero en el siguiente año nos vuelven a realizar la transferencia y se le conoce a ese proceso como continuidad de inversiones. Así que no tengan mucho miedo en ello, que se revierta. Entonces, con la continuidad de inversiones, no en enero, en marzo es más seguro que nos hagan la transferencia de los 2 millones o del saldo, de repente si logra ejecutar algo el contratista, nos transfiere y continuamos con la ejecución de la obra. ¿Sí? Entonces, por esa parte no hay problema, pero siempre y cuando lo dejen a nivel de compromiso anual, porque ya ha pasado que muchas entidades desconocen ese artículo de la ley de presupuesto y han perdido fuerte cantidad. 4 millones. Tengo la experiencia de decir que se les pasó en presupuesto, logística, no lo sé, y perdieron el dinero. Bien. Hasta aquí el rubro 00RO. La fuente de financiamiento 2 tiene por nombre recursos directamente recaudados. El rubro que se trabaja con esta fuente de financiamiento es el rubro 9, RDR. Este rubro, aquí, no vamos a recibir mucho apoyo por parte del Estado. El Estado no me va a enviar recursos y me va a decir, regístralo en el rubro 9, recursos directamente recaudados. No se va a dar ese caso. ¿Por qué? Porque este rubro es exclusivo de los ingresos diarios que la entidad percibe, de acuerdo a su gestión. Entonces, acá tenemos recursos directamente recaudados, el rubro 9, comprenden los ingresos generados por las entidades públicas y administrados directamente por estas. Como nosotros recaudamos, nosotros determinamos en qué lo vamos a gastar. Caso diferente de RO, si me transfieren el dinero es para un fin específico. Si no cumplo con ese fin, también hay graves problemas. Acá no. Acá los administra directamente la entidad, ve sus necesidades. ¿Qué ingresos se pueden registrar en el rubro 9? No todos, ¿ah? ¿Qué ingresos? Rentas de la propiedad, tasas, venta de bienes, prestación de servicios. En otras palabras, todos los ingresos no tributarios. ¿Recuerdan que en el video anterior les comenté acerca de los ingresos no tributarios? Bien, todos esos ingresos se van a registrar en el rubro 9. Intereses, multas, sanciones, todos esos gastos. Ingresos, todos esos ingresos se van a registrar en el rubro. Si lo registro así, también puedo gastar de esa manera. Bien. Entonces registramos en el rubro 9.
Otra fuente de financiamiento es la número 3, así en ese orden tal cual, así se respetan, porque este es el código que recibe la fuente de financiamiento. No es que yo por orden y le coloco 1, 2, 3, 4, de acuerdo al orden que voy registrando, no. Este número es un número ya establecido, ya el CIAF lo reconoce así. Mucho cuidado. Entonces, la fuente de financiamiento 3, cada vez que me digan fuente de financiamiento 3, recursos por operaciones oficiales de crédito. El rubro que está ligado a esta fuente de financiamiento es recursos por operaciones oficiales de crédito. Recibe el mismo nombre. Se le conoce como ROC. R-O-O-C. ROC. Rubro 19. Un ROC. A ver. Este rubro. Está el ROC. Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones de crédito efectuadas por el Estado con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros. ¿Qué quiere decir ello? Que el Estado se endeuda con otros organismos, otras entidades, él se endeuda, él asume todos los intereses, todo ello, el costo que lleve este préstamo, y con este préstamo transfiere recursos a las entidades, mayormente para la ejecución de obras, se da el rubro 19. Entonces nos transfiere, nosotros ya empezamos con la ejecución, se lanza el procedimiento de selección, todo lo que es el proceso en sí, y empezamos con la ejecución del gasto. Se registra el ingreso y se registran los gastos ligados a la ejecución de la obra, ¿sí? No pagamos intereses, no estamos pendientes de las cuotas que se nos van a vencer, no, porque el Estado es el que asume todo el costo. ¿Ya? Entonces, así es el rubro 19. ¿Qué pasa si no se logra culminar la obra que está con el rubro 19, está financiada con el rubro 19? Pues bien, el siguiente año se incorpora del rubro 19, se hace el análisis, hago mi fórmula, mis ingresos menos mis gastos, menos devengados pendientes de giro para el siguiente año, determino el saldo, lo incorporo como saldo de balance en el siguiente año y aquí no es necesario esperar la continuidad de inversiones como fue en el rubro 00, no. ¿Por qué? Porque con el rubro 00 al 31 de diciembre se me revirtió todo el dinero, se me fue de la cuenta, desapareció. Y con la continuidad de inversiones ya me lo vuelven a transferir en marzo aproximadamente. En cambio acá no, el rubro 19, su saldo de balance se incorpora en enero, los primeros días, lo incorporo y empiezo con la ejecución sin ningún problema. ¿Sí? El rubro 19 genera saldo de balance. El rubro 9 también genera saldo de balance, como le decía el caso de los 5 millones. Pero el rubro 00 no genera saldo de balance por la sencilla razón que el saldo que quedó se revirtió automáticamente al Estado. ¿Ya? Rubro 00 no hay saldo de balance. Fuente de financiamiento 4. Donaciones y transferencias. Lo que teníamos también en los clasificadores de ingresos y gastos. El Estado realiza transferencias para ejecutar diversos programas, como puede ser, digamos, programa Jóvenes a la Obra. Hay también programas de Trabaja Perú. Puede ser también que realice una transferencia por un desastre natural. En el caso de lluvias, nos realizan transferencias a través del rubro 3. Entonces, pero eso, como les decía, en el dispositivo legal, ya el Estado te indica con qué fuente de financiamiento lo vas a registrar. Bien, la fuente de financiamiento 4 está ligado con el rubro 13. Cada vez que les digan rubro 13, donaciones y transferencias. Lo bueno que ambos llevan el mismo nombre, cambia simplemente el dígito. Fuente de financiamiento 4, rubro 13. Por último, tenemos la fuente de financiamiento 5, recursos determinados. Dentro de esta fuente de financiamiento vamos a encontrar diversos rubros. El primer rubro es el rubro 4, contribuciones a fondos. Este rubro es de uso exclusivo para el sector salud.
Bien, aquí están todo lo que corresponde a los ingresos por aportes obligatorios por los trabajadores de acuerdo a normatividad vigente, así como los aportes que realizan los empleadores al régimen de prestación de salud del Seguro Social. Este rubro 4 también genera saldo de balance. Si no se ejecuta totalmente, el siguiente año se incorpora y trabajamos normal. Rubro 7. El rubro 7 es el Foncomún. El Foncomún, o también llamado Fondo de Compensación Municipal. Respecto al Foncomún, ¿cómo se obtiene ingresos por este concepto? También es el Estado el que transfiere los recursos bajo la modalidad de Foncomún, así tal cual se tiene que incorporar. El Foncomún también está dentro de mi presupuesto. Cuando formulan el presupuesto, determinan ahí también cuánto el siguiente año se va a recibir por Foncomún, porque el MEF ya te envía unas tablas para poder programar. Bien, entonces cuando se aprueba el presupuesto para el siguiente año, la aprobación siempre es en el mes de diciembre, los últimos días del mes de diciembre. El titular del pliego llama a los regidores, convoca una sesión de consejo y son los regidores los que tienen la potestad de determinar el uso que se le va a dar al Foncomún. ¿Qué quiere decir ello? Que ellos van a indicar el porcentaje que se va a realizar en gasto corriente y gasto de capital. Recordamos que lo que les comenté en una diapositiva, les decía que los gastos se dividían en gastos corrientes, gastos de capital y servicio de la deuda. Pues bien, los regidores van a indicar para gasto corriente, es decir, para pagar planillas, mayormente pagar planillas. Lo primordial con el Foncomún, como es una remesa mensual, es asegurar el pago de las planillas. ¿Por qué? Porque si financiamos el pago de las planillas con el rubro 9, puede ser que no haya mucha recaudación, como nos ha sucedido en este año por la pandemia. No hemos tenido una muy buena recaudación desde marzo. Entonces, con Foncomún, los regidores pues, no deberían darle una mayor prioridad al pago de las planillas. Puede ser, de acuerdo a su criterio, que determinen un 70% del Foncomún para gasto corriente. No necesariamente puede ser para planillas, también se puede incluir otros gastos, pero puede ser también pago de impuestos, puede ser que la entidad deba también a SUNAT y digan los regidores si también queremos amortizar la deuda de SUNAT, entonces también planillas y pago de impuestos. Bien, un 70% gasto corriente y para gasto de capital o también llamado gasto de inversión se destina el 30%. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que el 30% se va a destinar para ejecutar obras de poco presupuesto, pequeñas obras, o bien si hay un saldo de balance de años anteriores que se viene acumulando el Foncomún, puede ser que tenga un muy buen saldo y ejecutan una gran obra. Ya depende del equipo de trabajo. Bien, entonces el Foncomún siempre va a estar sujeto a la distribución que los regidores determinan el día que se aprueba el presupuesto para el siguiente año, ¿sí? Todos los años, culminando el año en diciembre, se aprueba el presupuesto que se formuló que se presentó en julio, se formuló en marzo, abril, mayo y en julio se presentó la formulación del presupuesto. Luego hubo un proceso para la aprobación, porque pasa incluso por el Congreso. El Congreso también, los señores congresistas aprueban el presupuesto, en todo es un proceso. Y en diciembre, cuando ya está todo ok, lo aprueba el titular junto con los regidores y se determina el porcentaje para el Foncomún. Si se llega a determinar un gasto que no se ejecutó, se incorpora como saldo de balance para el siguiente. Dentro de la fuente de financiamiento 5 también encontramos el rubro 8, impuestos municipales. El rubro 8 se puede decir que es como el primo del rubro 9. ¿Por qué? Porque son ingresos también gestionados por la entidad de acuerdo a sus estrategias para obtener una mejora en la recaudación y son administrados también por la entidad. Es
poco probable que te envíen transferencias acá con el rubro 8. Sí nos dan, pero mayormente es por la entidad la que genera estos ingresos. Son los tributos a favor de los gobiernos locales cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la municipalidad al contribuyente. Dichos tributos son los siguientes: el impuesto predial, el impuesto de alcabala, impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto a las apuestas, impuestos a los juegos, impuestos a los espectáculos públicos no deportivos, impuestos a los juegos de casino, impuestos a los juegos de máquinas tragamonedas. Pues por dichos conceptos, si yo tengo ingresos, ¿cómo los voy a registrar en el SIAF? Con el rubro 8. ¿Sí? Fijo, rubro 8. Y este concepto de ingreso impuesto predial, pues buscaré el clasificador de impuesto predial, de arriba. Ahí está. Utilizaré la específica detallada 1121.11, rubro 8. Si registro con el rubro 9, muy mal. Cuando haga la transmisión de datos al servidor, al Oracle, voy a recibir una respuesta de rechazado, porque imposible que el rubro 9 reciba pues un ingreso por impuesto predial. Recordemos que el rubro 9 corresponde a ingresos no tributarios y el rubro 8 son los ingresos tributarios. Por último tenemos el rubro 18, que también está dentro de la fuente 5. A ver. El rubro 18 tiene por nombre canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Corresponden a los ingresos que deben recibir los pliegos conforme a ley por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su territorio. El canon, ese es el canon. Regalías, ¿no? Asimismo, considera los fondos por conceptos de regalías, participación de aduanas. Bien, entonces acá tenemos el canon pesquero, el canon minero, canon forestal, canon hidroenergético. Bien, pero adicional a ello, también en este rubro 18 se reciben transferencias por parte del Estado. ¿Cómo así? Sucede que el Estado, bueno, el MEF en sí, el Ministerio, programa ciertas metas a las entidades de acuerdo a su clasificación por el número de habitantes que tiene cada entidad. Entonces, estas metas no son las metas presupuestales que les comentaba en un inicio del SIAF, no. Son metas que ellos plantean como puede ser. Te dice el MEF, en este año 2020 tienes que cumplir con la meta que hemos tenido actualmente. Hemos tenido esta meta que corresponde a implementar mercados itinerarios por el tema del COVID, que teníamos que descentralizar del mercado. Por ejemplo, el mercado Mochoqueque había que descentralizar en diversos lugares, pequeños mercados, a fin de que no haya una mayor aglomeración. Entonces, esa meta nos plantea. Otra meta que te pueden plantear es liquidar obras, liquidación de obras. Si tienes un universo de unas 100 obras, al menos un 30% tienes que liquidarlas. Bien. Otra meta que nos otorgan puede ser registrar en el aplicativo de InfoObras todas las obras que vienes ejecutando, porque hay muchas entidades que no registran, es dentro del portal de la Contraloría, que debes realizarlo, pero no lo hacemos entidades. Entonces ya el MEF quiere ya implementarlo y bien te plantea diversas metas. Si la entidad logra cumplir con las metas que te ha planteado de acuerdo a tu clasificación, porque la clasificación es de acuerdo a letras, desde la A hasta la G me parece que, entonces, bien, muy bien, cumples cada una de estas metas y recibes un bono por el programa de incentivos. Así tal cual, lo recibes. Entonces, este bono se recibe en mayo, te evalúan, verifican y bien,
Son bonos muy buenos que te ayudan muchísimo si tienes una baja recaudación. Pero también hay ciertos criterios que hay que cumplir para poder realizar el gasto. No lo puedo gastar también en lo que se me ocurra. No. Hay una guía en la cual debes de cumplir ciertos objetivos. De acuerdo a los objetivos ahí que está orientado para gastar el bono que has recibido por el programa de incentivos. Mayormente es para ejecución de obras, es para brindar una mejor atención al ciudadano. Otro objetivo es también para de repente adquirir un activo fijo, puede ser, para cerrar brechas también. Muy bien, entonces hasta aquí ya hemos conocido acerca de las fuentes de financiamiento y los rubros que están ligados a dichas fuentes. El material se les va a pasar y aquí ya hemos culminado el tema de la introducción al CIAF y la base legal del módulo administrativo. Gracias.